Te voy a dar 7 consejos para convertirte en un Cloud Engineer. Ya has visto los salarios, la cantidad de ofertas de trabajo que hay, que todo el mundo está yendo en dirección a la nube y está la dirección que quieres tomar. Te voy a dar la información que te permite dar ese cambio en tu carrera, así que vamos directamente a ello. Necesitas conocimiento general básico de IT, saber cómo funciona una petición HTTP, una petición HTTPS, cómo funciona un DNS y cuál es el modelo OSI. Las cosas básicas que uno aprende en la universidad. Si aún estás estudiando, puedes ir a tomar un curso al respecto y si no, en internet hay muchísimo contenido e información al respecto. Seguramente vas a encontrar cursos muy buenos en esta plataforma o en plataformas como Udemy. Necesitas este conocimiento porque la nube no es nada más que un grupo enorme y monstruoso y maravilloso de todos estos conocimientos. Para aprender esta información puedes tomar diferentes caminos y si estás perdido y no sabes por dónde empezar, puedes revisar cuál es el contenido de las certificaciones NetPlus y Security Plus. No tienes que obtener la certificación necesariamente, pero si tienes los conocimientos necesarios para ello, ya vas en un muy buen camino con respecto a tu conocimiento de IT. Lo siguiente es que tienes que aprender a trabajar con Linux. Hoy en día absolutamente todo está corriendo en Linux. Hay una pequeñísima parte de Windows, pero es sobre todo Linux. Servidores son en Linux, la nube corre en Linux, Docker corre en Linux. Tienes que saber navegar por el sistema, cómo utilizar la consola de comandos, cómo crear y modificar archivos, cómo cambiar permisos de usuario, cómo crear usuarios. Tienes que aprender a actualizar paquetes y actualizar instancias. ¿Por qué todo este conocimiento es básico para la nube? Bueno, porque es que aunque tú estés corriendo tu aplicación en un Docker corre en Linux. Así que tienes que aprender todas estas cosas. Lo que yo haría sería ir a AWS, levantar una instancia de S2 dentro del free tier, o sea, no tienes que pagar absolutamente nada y empezar a jugar ahí, buscar un curso de administración de Linux, seguirlo con esa instancia y así puedes ir poco a poco ir aprendiendo un poco más sobre Linux. El tercer paso es que tienes que aprender sobre Docker. Vivimos en un mundo en donde todo se maneja con Docker, absolutamente todo. Con Docker puedes desplegar tu aplicación, escalarla horizontalmente, crear, destruir contenedores, puedes hacer de todo. Acá es donde tu conocimiento de Linux se vuelve muy importante porque, como ya mencioné, en Docker lo que estás haciendo al final es poner una distribución de Linux para que sea el host de tu aplicación. Esa distribución de Linux también la tienes que actualizar y hacer mantenimiento. Lo que yo haría en este caso es descargar la imagen de Nginx o de Apache y empezar a probar cómo expongo los puertos, el puerto 80 para HTTP, cómo expongo el puerto 443 para HTTPS. Y como tú ya sabes Linux, pues todo va a ser mucho más fácil porque si tienes que actualizar tu imagen ya vas a poder hacerlo, si tienes que hacer algún patch va a ser muy sencillo. Además puedes correr Docker en Windows, en Mac OS y hasta en mismo Linux. El punto número 4 es que tienes que aprender Python. Tienes que aprender un lenguaje de scripting, preferiblemente Python. ¿Por qué Python? Python lo es todo en la nube, porque básicamente todos los SDK tienen soporte para Python. Si tienes, por ejemplo, instancias corriendo en AWS y necesitas recibir información, traer la información de esas instancias, cuántas tengo, cuáles tengo, seguramente lo puedes hacer muy fácilmente con Python. Además, Python es uno de los lenguajes más utilizados en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una comunidad enorme de muchísima gente que está dispuesta a enseñarte Python. Hay cursos muy buenos en esa plataforma, en YouTube, gratuitos o de pago en Udemy. El punto número 5 es que tienes que aprender lo básico de AWS. No estoy diciendo que despliegue la aplicación más compleja del mundo, pero sí tienes que aprender cómo funciona el servicio de DNS, que es un VPC, que es un grupo de seguridad, las funciones Lambda, instancias de S2, etc. En este mismo canal ya he hecho diferentes videos al respecto y he mostrado cómo se hace todo esto que acabé de mencionar. Mira, hay tantas empresas que tienen su infraestructura corriendo en un servidor que tienen metido en un closet, tantas empresas que tienen su AWS corriendo sin ninguna configuración, totalmente inseguro. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de entrar a trabajar. Hay algunas certificaciones que te pueden ayudar, como por ejemplo la de Cloud Practitioner y Solutions Architect. ¿Quiere decir que necesitas las certificaciones? No, pero otra vez, si tienes el conocimiento necesario, ya vas por un muy buen camino. Con el contenido de estas dos certificaciones ya deberías saber más o menos cómo funciona AWS. Ahora que ya sabes Python, que ya sabes Linux, que ya sabes Docker, que sabes cómo levantar una instancia de S2 en AWS, cómo desplegar tu código manualmente, vamos a pasar al punto número 6 y eso es empezar a crear proyectos utilizando herramientas de DevOps. No te preocupes por cuál es la definición exacta de DevOps, todo el mundo lo define de forma diferente, así que esto no es lo importante, pero tú como Cloud Engineer te tienes que encargar de implementar todas estas prácticas. ¿Qué quiere decir? Que tú debes ser capaz de tomar tu imagen de Docker, desplegarla en una instancia de S2, todo utilizando GitLab CI. Para esto puedes utilizar diferentes estrategias, como por ejemplo un agente, puedes googlear todo lo que acabé de decir sin ningún problema. Lo que te va a servir es que vas a aprender a automatizar procesos utilizando tu conocimiento de Linux y de Docker. Ahora ya sabes cómo desplegar un contenedor a un servidor. Lo que sigue es aprender a desplegar servidores. Cuando lanzas un nuevo servidor vas a tener que instalar Docker o alguna otra dependencia que tenga. Todo esto lo podemos estandarizar usando herramientas como Ansible o Puppet. Con eso siempre vamos a tener el mismo servidor para nuestro despliegue.
¿Cómo puedes empezar a trabajar esto? Muy fácil. Puedes tomar, por ejemplo, una imagen limpia de Ubuntu y con Ansible, con un playbook, empezar a jugar con ello e instalar las dependencias que tú requieras para tu aplicación. De esta forma puedes empezar a tratar tus servidores y tus contenedores más como ganado y no como una mascota. Puedes crear más o reducir la cantidad que tienes sin preocuparte por ellos. Y ahora ya vamos acercándonos lentamente al concepto de infraestructura como código. Lo siguiente que deberías aprender es entonces Terraform. Lo que vas a hacer es tomar todo el conocimiento de AWS que ya tienes y desplegarlo con Terraform. ¿Eso qué quiere decir? Si sabes desplegar un VPC, grupos de seguridad, instancias de C2, un S3 bucket, todo eso lo desplegaste por la consola haciendo clic, 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 clic. Ahora vamos a automatizar todo eso utilizando Terraform. Finalmente lo que vas a aprender es a crear tus propios módulos de Terraform y utilizar tu propio registry. Para eso vas a tener que utilizar Git. Tienes que saber Git. Con eso puedes guardar tu configuración de Terraform y tus módulos, puedes guardar tus Docker files y los playbooks de Ansible. Vas a aprender qué es, por ejemplo, un Git flow, cómo crear un branch y cómo hacer merge de los diferentes branches. Lo siguiente, el número 7, ya mencioné un poco CI por encima. Entonces lo que tienes que aprender ahora es cómo crear, por ejemplo, un pipeline que me despliegue una nueva instancia de C2, haga pull de mi playbook de Ansible y luego despliegue un contenedor basado en un Docker image que yo tengo. Parece mucho, sí, y lo es. Pero es que eso es lo que hacemos. Nosotros estandarizamos procesos, automatizamos procesos para poder desplegar ambientes seguros y estándar. Eso es la magia de la nube. Eso es lo que nos permite la nube. Y es solo el principio. Cuando eres un desarrollador normal, te conviertes en un experto de 3 o 4 tecnologías. Cuando eres un cloud engineer, cuando trabajas como DevOps engineer, tienes que conocer más de 20 tecnologías y cómo implementarlas en conjunto. Tienes que saber de seguridad, de infraestructura, de IT en general, de user management. Y dependiendo de tu trabajo, es posible que tú seas responsable por todo o por una gran parte de esto para tu equipo. Así que lo que quiero que hagas es que aprendas habilidades básicas de IT, que aprendas Linux, Docker y Python, que aprendas lo básico de AWS, que luego seas capaz de estandarizar tus deployments usando Terraform y Ansible. Y al final lo que tienes que hacer es poder desplegar todo utilizando un pipeline. Con estos 7 pasos te pones muy por delante del resto de los candidatos si estás buscando tu primer trabajo como desarrollador, como Cloud Engineer. Espero que te haya servido esta información. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo abajo. Te agradezco si compartes mi video y me dejas un like. Nos vemos en otra ocasión. Yo fui Javier, ingeniero de software en Alemania y nos vemos en otra. Adiós.